Filosofía desatada. Si el alma de un pensador pudiera renacer a lo largo de los siglos, seguramente Nietzsche y Heráclito habrían compartido una misma chispa eterna. En el vasto escenario de la filosofía, Friedrich Nietzsche no solo rompió moldes, sino que encontró un eco ancestral en la figura de Heráclito, el filósofo del devenir. Para Nietzsche, Heráclito no era solo un pensador de la antigüedad, era un genio adelantado, un espíritu afín que, siglos antes, había desafiado las mismas estructuras inmutables que él buscaba dinamitar. En palabras de Nietzsche, nadie ha tenido pensamientos más profundos que él. ¿Qué tenía Heráclito que fascinó tanto a Nietzsche? Este es el hilo que desentrañaremos hoy. En esta introducción, hablaremos de cómo Nietzsche descubrió a Heráclito en sus estudios de filología clásica, percibiéndolo como un rebelde entre los filósofos griegos, alguien que rompía con las nociones de lo eterno y lo fijo para celebrar el cambio, la lucha y el caos como la verdadera esencia de la vida. En un mundo filosófico dividido entre el movimiento perpetuo de Heráclito y la rigidez de Parménides, Nietzsche no tuvo dudas sobre qué lado elegir, la danza del cambio sobre la quietud de lo eterno. En el canal Filosofía Desatada, queremos invitarte a sumergirte en este fascinante encuentro entre dos mentes desbordantes de genialidad. Sus ideas no solo influyeron en la filosofía moderna, sino que siguen resonando en el presente como un recordatorio de que la vida es dinamismo, lucha y transformación constante. Si te apasiona la filosofía tanto como a nosotros, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Aquí desatamos las cadenas de lo establecido para explorar el pensamiento en su forma más pura y provocadora. Heráclito de Éfeso, conocido como el Oscuro, por la profundidad y complejidad de sus pensamientos, es el filósofo que encarnó como ningún otro la idea del cambio. Su visión del mundo no solo era radical para su tiempo, sino que continúa desafiando la manera en que entendemos la realidad. En el corazón de su filosofía yace una afirmación que ha trascendido los siglos: nadie se baña dos veces en el mismo río. Con esta frase, Heráclito nos legó una metáfora de extraordinaria riqueza. En apariencia sencilla, encierra una verdad profunda sobre la naturaleza de la vida, así como el agua de un río fluye y nunca es la misma, todo en el universo está en constante movimiento. La vida humana, al igual que ese río, está marcada por un devenir perpetuo, una transformación constante que hace imposible detenerse en el mismo instante, en la misma experiencia o incluso en la misma persona. Pero Heráclito no solo hablaba de cambios superficiales, su filosofía iba mucho más allá. Él sostenía que el cambio no es una anomalía, sino la esencia misma de la realidad. El cosmos, según Heráclito, no es un lugar de estabilidad y orden estático, como muchos de sus contemporáneos, como Parménides, defendían. Al contrario, es un lugar de lucha perpetua entre opuestos, luz y oscuridad, vida y muerte, creación y destrucción. Y en esta tensión, lejos de encontrar caos, Heráclito veía armonía. Esta idea queda brillantemente sintetizada en su concepto del logos, una palabra griega que podemos traducir como razón o principio. Para Heráclito, el logos es lo que da coherencia al constante fluir de las cosas. No importa cuán caótica pueda parecer la realidad, todo sigue un orden profundo y dinámico que escapa a nuestra percepción inmediata. Este orden no es estático ni fijo, sino el resultado de esa eterna danza de opuestos que Heráclito describió con tanta pasión. Si damos un salto a nuestro tiempo, las ideas de Heráclito parecen más relevantes que nunca. Pensemos en la evolución de las especies, donde el cambio continuo es lo que ha permitido la diversidad y la adaptación. O en las transformaciones sociales de las últimas décadas, que nos han llevado desde un mundo de comunicaciones limitadas a una era de conectividad global. Todo está en movimiento, todo se transforma, y Heráclito, desde hace más de 2 milenios,
ya lo sabía. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Más de lo que podría parecer. En la vida diaria, tendemos a buscar seguridad, estabilidad, algo permanente a lo que aferrarnos. Pero si seguimos a Heráclito, la verdadera sabiduría radica en aceptar el cambio como la única constante. Cada experiencia, cada relación, cada etapa de la vida fluye como el agua de aquel río. Resistir este flujo es inútil, abrazarlo, en cambio, es comprender el logos del que Heráclito hablaba. Desde la perspectiva de Nietzsche, que exploramos en este canal, Heráclito fue un maestro del dinamismo, alguien que entendió que en la lucha y el cambio reside no solo la esencia de la realidad, sino también la oportunidad de crear, evolucionar y encontrar sentido en lo efímero. Este mensaje, aunque nacido en el contexto de la Grecia presocrática, sigue siendo un llamado poderoso para nuestra época. ¿Qué significa aceptar el cambio en nuestras vidas hoy? ¿Cómo podemos aprender a fluir en lugar de resistir? Estas son preguntas que Heráclito nos deja, no para responderlas con facilidad, sino para reflexionar profundamente. En el próximo segmento, veremos cómo Nietzsche tomó estas ideas y las transformó en una filosofía de vida que celebraba el dinamismo, la lucha y el cambio como valores esenciales. Porque, como decía el propio Nietzsche, Heráclito siempre tuvo la razón. La conexión intelectual entre Nietzsche y Heráclito se vuelve especialmente evidente en su rechazo conjunto a las verdades absolutas. Para ambos, la idea de un orden fijo en el cosmos, o en la moralidad, no solo era equivocada, sino un obstáculo para comprender la verdadera naturaleza de la realidad, su dinamismo y constante transformación. Heráclito sostenía que la verdad no era algo inmóvil ni eterno, sino siempre relativa al cambio y al contexto. En su visión, todo fluye, y esto incluye no solo los fenómenos naturales, sino también nuestras ideas, valores y creencias. El mundo, según Heráclito, está en un estado perpetuo de devenir, y pretender encontrar una verdad universal e inmutable es ignorar esta condición fundamental. En su lugar, él veía la verdad como algo intrínsecamente ligado al logos, ese principio rector del cambio, que no es una regla fija, sino un flujo en sí mismo. Nietzsche recoge esta antorcha heracliteana y la usa para encender su crítica a las grandes tradiciones metafísicas de Occidente, particularmente la platónica y la cristiana. Para Nietzsche, estas filosofías, al postular la existencia de un mundo perfecto e inmutable, ya sea el mundo de las ideas platónicas o el reino celestial cristiano, habían traicionado la esencia misma de la vida, que es cambio, lucha y transformación. Este apego a la estabilidad, esta búsqueda de certezas absolutas, era para Nietzsche una negación de la vida, un intento de escapar de la realidad para refugiarse en ilusiones tranquilizadoras. Un ejemplo particularmente potente de cómo Nietzsche retoma esta crítica es su análisis de la moral cristiana. La noción de pecado original, central en el cristianismo, se basa en la idea de que existe un estado absoluto de bondad, del cual los seres humanos se han desviado irremediablemente. Para Nietzsche, esta visión fija y estática de la moralidad es profundamente problemática. El concepto de pecado original es, en su opinión, una forma de someter al individuo al peso de un juicio eterno, paralizando su capacidad de actuar y evolucionar. En lugar de aceptar la moral cristiana como una verdad universal, Nietzsche la desmantela, mostrándola como un producto cultural e histórico, profundamente condicionado por el contexto en el que surgió. Aquí es donde la influencia de Heráclito se hace evidente. Nietzsche, como Heráclito, sostiene que los valores y las verdades no son absolutos, sino que cambian con el tiempo y las circunstancias. Esta visión lo lleva a proponer una nueva forma de entender la moralidad, basada no en dogmas fijos, sino en el dinamismo de la vida misma. En lugar de verdades eternas, Nietzsche aboga por una transvaloración de los valores,
un proceso constante de reevaluación y transformación que refleje mejor el devenir incesante de la realidad. Para ilustrar esta idea en un contexto práctico, pensemos en cómo enfrentamos las normas morales en nuestra vida cotidiana. Muchos valores que en el pasado se consideraban inamovibles, la estructura de la familia, los roles de género, incluso los conceptos de justicia y libertad, han sido revisados y transformados con el tiempo. Este cambio no significa necesariamente una pérdida de dirección, sino una evolución que responde a las realidades siempre cambiantes del mundo en el que vivimos. Nietzsche nos invita, al igual que Heráclito, a abrazar esta evolución en lugar de resistirla. Pero Nietzsche no se queda en una crítica. Como buen heredero de Heráclito, propone una afirmación de la vida en su dinamismo más puro. Rechazar las verdades absolutas no es un acto de desesperación, sino un camino hacia la libertad de crear nuestros propios valores, de definir nuestras propias verdades y de enfrentarnos al cambio con coraje y creatividad. De este modo, Nietzsche transforma las ideas de Heráclito en una filosofía profundamente práctica y vitalista. El rechazo a las verdades absolutas no es solo una crítica abstracta, sino un llamado a vivir de manera más auténtica y comprometida con el flujo incesante de la vida. Y es este mensaje, nacido en la Grecia antigua y perfeccionado en la modernidad, el que exploraremos en las siguientes secciones, donde veremos cómo Nietzsche llevó esta visión a sus máximas consecuencias filosóficas. Porque, como Heráclito enseñó y Nietzsche reafirmó, la única constante en la vida es el cambio. Uno de los legados más fascinantes de Heráclito en el pensamiento de Nietzsche es la conexión entre el flujo constante del primero y la idea radical del eterno retorno del segundo. Para entender esta relación, es importante remontarnos al núcleo de la filosofía heracliteana, un cosmos en perpetuo movimiento, donde todo fluye y se transforma sin cesar. Heráclito concebía el universo como un ciclo eterno de nacimiento y destrucción, una danza ininterrumpida en la que nada permanece igual, pero todo está conectado por un principio armónico. Nietzsche retoma esta visión dinámica del mundo y la lleva un paso más allá al plantear una pregunta provocadora: ¿qué ocurriría si toda tu vida, cada momento, cada elección, cada experiencia, se repitiera infinitamente, una y otra vez, en un ciclo eterno? Este es el núcleo de su concepto del eterno retorno, una idea profundamente influida por la concepción cíclica del tiempo que ya había sido esbozada por Heráclito. En Heráclito, encontramos un cosmos que no tiene principio ni fin, sino que se mueve en un flujo continuo y circular. Este devenir eterno no es caótico, sino que sigue un logos, un orden intrínseco que asegura que todo se renueve constantemente. Nietzsche toma esta idea y la transforma en una herramienta existencial. El eterno retorno no es solo una descripción del tiempo, sino un desafío personal. Si todo se repite eternamente, entonces cada elección que hacemos adquiere un peso infinito. No podemos excusarnos en la fugacidad de la vida. Cada acción, por insignificante que parezca, se convierte en parte de una eternidad cíclica. Para Nietzsche, aceptar el eterno retorno no es un acto de resignación, sino una afirmación de la vida en su totalidad. Requiere un coraje profundo, porque implica abrazar tanto los momentos de alegría como los de sufrimiento, sin arrepentirse de nada y sin desear que las cosas hubieran sido diferentes. Este es el verdadero espíritu dionisíaco que Nietzsche admira, un amor absoluto por la vida en su flujo incesante, con todas sus contradicciones y desafíos. La influencia de Heráclito en esta idea es evidente. Así como Heráclito veía el cambio constante como una oportunidad para el crecimiento y la renovación, Nietzsche interpreta el eterno retorno como una invitación a vivir de manera más plena y consciente. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Imaginemos que hoy recibimos la noticia de que todo lo que hagamos a partir de este momento se repetirá una y otra vez, eternamente. ¿Viviríamos con mayor cuidado,
¿O tomaríamos decisiones diferentes? El eterno retorno, lejos de ser una simple especulación filosófica, se convierte en un llamado ético. ¿Podemos vivir de tal manera que deseemos repetir cada momento de nuestra existencia? Para ilustrarlo, pensemos en las decisiones más cotidianas, las palabras que decimos a nuestros seres queridos, las elecciones que hacemos en el trabajo, incluso los momentos de ocio que parecen insignificantes. En el marco del eterno retorno, nada de esto es trivial. Cada instante es una pieza fundamental de un ciclo eterno, lo que nos obliga a reflexionar sobre cómo vivimos y qué valores guían nuestras acciones. Nietzsche ve en esta perspectiva una manera de liberarnos de las ilusiones del tiempo lineal, que a menudo nos hace vivir esperando un futuro mejor o lamentándonos por un pasado perdido. El eterno retorno nos ancla en el presente, porque es en el aquí y el ahora donde se juega el destino de nuestra existencia. Y es en esta aceptación del momento presente, en toda su plenitud y dinamismo, donde encontramos el eco más profundo de Heráclito. Heráclito había anticipado esta visión al describir el cosmos como un flujo continuo, en el que cada momento contiene tanto la destrucción como la creación. Nietzsche toma esta imagen y la convierte en una filosofía de vida, amar la vida como es, con todos sus cambios y ciclos, y afirmarla sin reservas. Así, el eterno retorno no es solo una teoría abstracta, sino una forma de encarnar el espíritu heracliteano en nuestra experiencia diaria. A medida que profundizamos en estas ideas, es imposible no sentir una mezcla de asombro y desafío. ¿Estamos listos para mirar nuestra vida con el peso infinito que el eterno retorno nos impone? ¿Podemos reconciliarnos con la idea de que cada alegría y cada dolor forman parte de un ciclo necesario y armonioso? Estas preguntas son el legado de Heráclito y Nietzsche, dos pensadores que, a pesar de estar separados por siglos, comparten una visión apasionada y valiente de la vida como un devenir constante y eterno. En la próxima sección exploraremos cómo esta dinámica del cambio y la lucha de opuestos, tan central en Heráclito, se transforma en la teoría nietzscheana de la voluntad de poder. Una visión que no solo acepta el cambio, sino que lo celebra como el motor esencial de la existencia. La filosofía de Heráclito se sostiene sobre una paradoja fundamental: la armonía nace de la lucha. Esta idea, expresada de manera poética en su famosa metáfora del arco y la lira, marcó un punto de inflexión en el pensamiento antiguo y se convirtió en una fuente de inspiración para Nietzsche. Heráclito sostenía que el cosmos, lejos de ser un lugar de paz y estabilidad, es un escenario de conflicto continuo entre opuestos, luz y oscuridad, día y noche, calor y frío. Sin embargo, no veía esta lucha como algo negativo. Por el contrario, la tensión entre fuerzas opuestas es lo que permite la existencia del equilibrio y la creación. Nietzsche retoma esta visión heracliteana y la transforma en una de las piezas centrales de su filosofía, la voluntad de poder. Para Nietzsche, la vida misma es un campo de batalla, un constante enfrentamiento entre fuerzas internas y externas. Pero, al igual que Heráclito, no considera el conflicto como algo destructivo, sino como el motor esencial de todo desarrollo. La vida prospera precisamente porque está en lucha. El crecimiento, la creatividad y la superación solo son posibles gracias a la fricción que genera la tensión entre opuestos. Un ejemplo brillante de esta idea en Heráclito es su metáfora del arco y la lira. El arco, herramienta de guerra, y la lira, instrumento musical, dependen de la tensión de sus cuerdas para cumplir su propósito. Si las cuerdas se aflojan, el arco pierde su fuerza y la lira su melodía. Así, Heráclito sugiere que la tensión no solo es inevitable, sino necesaria para generar armonía y significado. Nietzsche, siglos después, lleva esta idea al terreno de la creación artística y cultural. Según él, toda obra maestra, ya sea una sinfonía, un poema o una gran obra arquitectónica,
surge de las tensiones internas del creador, sus dudas, luchas y contradicciones personales se transforman en algo bello y duradero. El concepto de la voluntad de poder en Nietzsche no se limita a una ambición egoísta de dominio, como a veces se interpreta. Es, más bien, un principio dinámico que impulsa a los seres vivos a crecer, superarse y expresar su máximo potencial. Este impulso no se manifiesta en un estado de paz o satisfacción, sino en el enfrentamiento constante con obstáculos y desafíos. Al igual que en la metáfora del arco y la lira, es la tensión lo que permite que algo grandioso emerja. En un nivel más amplio, esta idea también se aplica al progreso en la sociedad y la historia. Pensemos, por ejemplo, en los avances científicos. Muchos de los grandes descubrimientos no surgieron de un consenso tranquilo, sino de debates apasionados y enfrentamientos de ideas. La ciencia avanza porque sus hipótesis están en constante confrontación con nuevas evidencias, porque las teorías son desafiadas y reemplazadas por otras más robustas. Del mismo modo, los movimientos sociales que han transformado el mundo, desde la lucha por los derechos civiles hasta las revoluciones culturales, han nacido de tensiones profundas, de conflictos que han obligado a las sociedades a cambiar y adaptarse. En el arte, encontramos otro ejemplo poderoso. Las grandes obras no surgen de una mente en calma, sino de la tensión creativa que impulsa al artista a explorar lo desconocido, a enfrentarse a sus propios límites y a romper con las convenciones establecidas. Beethoven, por ejemplo, compuso algunas de sus sinfonías más revolucionarias mientras luchaba contra la sordera, una tensión interna que transformó en música inmortal. Para Nietzsche, este tipo de lucha es la manifestación más pura de la voluntad de poder, el esfuerzo por transformar el caos en orden, la resistencia en belleza. Incluso en nuestra vida cotidiana, esta visión tiene implicaciones prácticas. Las dificultades que enfrentamos, aunque incómodas, son a menudo las que nos hacen crecer. Las crisis personales pueden ser el punto de partida para una reinvención, y los desacuerdos en las relaciones pueden ser oportunidades para fortalecer los vínculos. Desde la perspectiva de Nietzsche y Heráclito, evitar el conflicto no es la solución, más bien, debemos aprender a enfrentarlo y usarlo como una fuerza transformadora. Así, Heráclito y Nietzsche nos invitan a replantearnos nuestra relación con la lucha y el conflicto. Lo que a menudo percibimos como un problema o una amenaza, ellos lo ven como una condición esencial para la vida y el progreso. La tensión entre opuestos no es algo que deba ser eliminado, sino abrazado, porque en ella reside el potencial para la creación, el cambio y la superación. En la próxima sección, exploraremos cómo Nietzsche toma estas ideas de Heráclito y las expande aún más, proponiendo una filosofía del dinamismo que celebra el cambio constante y la capacidad humana para reinventarse. Porque, como Heráclito escribió hace más de 2000 años, la lucha es el padre de todas las cosas. La conexión entre Nietzsche y Heráclito no se limita a la admiración por el pensamiento del filósofo presocrático, Nietzsche lo toma como punto de partida para construir una filosofía aún más audaz y práctica, orientada hacia la acción. Mientras Heráclito se limitó a observar el devenir y a describir la realidad como un flujo constante e incesante, Nietzsche transforma esta idea en un llamado a la acción. No basta con aceptar el cambio, hay que participar activamente en él y, en lo posible, dirigirlo. Aquí es donde nace la figura del superhombre, Übermensch, el ideal nietzscheano de quien asume el dinamismo de la vida no solo como un hecho inevitable, sino como una oportunidad para crear, superar y transformar. Para Heráclito, el cambio era la esencia de la existencia, su misión filosófica consistía en revelarlo y explicar cómo las tensiones entre opuestos producen el equilibrio y la armonía del cosmos. Nietzsche, en cambio, ve el cambio como algo que debe ser afirmado y aprovechado. No basta con comprender que el mundo está en constante transformación,
debemos abrazar esa transformación y convertirnos en agentes activos del devenir. Esto, para Nietzsche, significa desafiar las normas impuestas, cuestionar las verdades heredadas y construir nuestros propios valores. En otras palabras, donde Heráclito se detiene a contemplar el flujo de la vida, Nietzsche lo convierte en un llamado a moldear el río. El concepto del superhombre ilustra esta transición del pensamiento heracliteano al nietzscheano. El superhombre es aquel que, en lugar de someterse a las estructuras morales, sociales y culturales que ha heredado, las trasciende para crear sus propias reglas y significados. Este ideal se opone radicalmente a las nociones tradicionales de virtud y resignación, especialmente las promovidas por las religiones dogmáticas. Para Nietzsche, el superhombre no es un ente pasivo que acepta el devenir, sino un creador que lo impulsa, que convierte las tensiones y contradicciones de la vida en una fuente de poder y creatividad. La creatividad, en este sentido, es central en la filosofía afirmativa de Nietzsche. Si Heráclito describió cómo la lucha entre opuestos genera armonía en el cosmos, Nietzsche lleva esta idea al ámbito humano y la convierte en una herramienta existencial. La vida, según Nietzsche, nos presenta constantemente desafíos y conflictos. Nuestra tarea no es evitarlos, sino utilizarlos como material para construir algo nuevo. Un ejemplo práctico de esta filosofía puede encontrarse en el arte. Un pintor, un compositor o un escritor toma sus experiencias, a menudo marcadas por el sufrimiento, la duda o la tensión interna, y las transforma en una obra que no solo da sentido a esos conflictos, sino que enriquece el mundo con algo único. Este enfoque no se limita al arte, también se aplica a la vida cotidiana. Pensemos en los momentos de crisis personal, cuando las certezas que nos sostenían se desmoronan y nos enfrentamos al vacío. En lugar de ver estos momentos como fracasos o desgracias, Nietzsche nos invita a considerarlos como oportunidades para reinventarnos, para construir una versión más fuerte y auténtica de nosotros mismos. En este sentido, la filosofía nietzscheana no es solo teórica, es profundamente práctica y vital. El devenir no es algo que debemos soportar, sino un campo de posibilidades infinitas. Sin embargo, es importante destacar que Nietzsche no romantiza el cambio ni lo presenta como algo fácil. La vida dinámica que propone exige un esfuerzo constante, una disposición para enfrentar lo desconocido y para transformar incluso el sufrimiento en una fuerza creativa. Aquí es donde encontramos una de las diferencias más significativas entre Nietzsche y Heráclito. Mientras Heráclito describe el devenir como una ley cósmica inevitable, Nietzsche lo convierte en un desafío personal. Aceptar el cambio no es suficiente, hay que actuar sobre él, influir en él y, en última instancia, afirmarlo como parte esencial de nuestra existencia. En este sentido, Nietzsche expande las ideas de Heráclito hacia una dimensión más radical, la del dinamismo como una filosofía de la afirmación absoluta de la vida. Esta afirmación incluye todo, tanto lo que consideramos positivo como lo que rechazamos. Nietzsche no solo nos invita a aceptar las alegrías y los triunfos, sino también los sufrimientos y las pérdidas, porque todos ellos forman parte del proceso creativo del devenir. Esta aceptación total, esta capacidad para decir sí a todo lo que la vida nos ofrece, es lo que distingue al superhombre y lo convierte en un modelo de acción y transformación. En última instancia, Nietzsche utiliza las ideas de Heráclito como una base sólida, pero las lleva a un nivel de profundidad y aplicabilidad que pocos otros filósofos han alcanzado. Donde Heráclito nos muestra el cambio, Nietzsche nos anima a participar en él. Donde Heráclito nos revela las tensiones del cosmos, Nietzsche nos enseña a utilizarlas como herramientas para construir algo nuevo. Así, la filosofía del dinamismo no es solo una descripción del mundo, sino una invitación a vivir de manera más plena, creativa y auténtica. En la siguiente y última sección,
exploraremos cómo este legado compartido entre Heráclito y Nietzsche trasciende el ámbito filosófico para convertirse en una enseñanza vital que sigue resonando hoy en día. Porque, como ambos filósofos entendieron, la vida no es algo que nos sucede, sino algo que creamos. A lo largo de este viaje filosófico, hemos visto cómo Heráclito y Nietzsche, separados por siglos pero unidos por una misma visión, nos legaron una enseñanza tan poderosa como desafiante: la vida es cambio, y nuestra tarea no es resistirlo, sino abrazarlo con toda su complejidad y belleza. Heráclito nos mostró que la armonía surge de la tensión y que el cambio no es un enemigo, sino la esencia misma del cosmos. Nietzsche, tomando esta antorcha, transformó esa verdad en una invitación a la acción, no solo aceptar el cambio, sino convertirnos en agentes activos del devenir. Juntos, nos enseñan que cada día, cada instante, es una oportunidad para crear, transformar y reafirmar nuestra existencia. En una sociedad como la nuestra, que a menudo idolatra la estabilidad y teme a lo desconocido, las palabras de estos dos gigantes filosóficos son más relevantes que nunca. Enfrentamos un mundo en constante transformación, desde la tecnología que cambia nuestras formas de vida hasta los desafíos globales como la ecología y la justicia social. ¿Cómo podemos, entonces, aplicar este legado? ¿Cómo podemos, en un mundo lleno de incertidumbre, adoptar una postura que afirme el cambio en lugar de temerlo? La respuesta está en algo profundamente humano: nuestra capacidad para adaptarnos, para innovar y para encontrar sentido en lo inesperado. En lugar de buscar refugio en la ilusión de lo permanente, Heráclito y Nietzsche nos llaman a fluir con el río de la vida, a enfrentarnos al caos con valentía y a encontrar en cada lucha una oportunidad para crecer. Porque, al final, la grandeza no se encuentra en la tranquilidad, sino en la superación constante. Si hay algo que podemos llevarnos de estas ideas, es un recordatorio de que no estamos destinados a ser espectadores pasivos de nuestra existencia. Tenemos la capacidad y la responsabilidad de tomar el timón, de vivir con intensidad, y de hacer del cambio una herramienta para construir un mundo más pleno y auténtico. Y ahora, si has llegado hasta aquí, si has compartido conmigo este viaje por las ideas de dos de los más grandes pensadores de la humanidad, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a Filosofía Desatada, donde seguimos explorando las ideas que nos ayudan a comprender el mundo y a vivir con mayor profundidad. Comparte este vídeo, comenta tus reflexiones y únete a esta comunidad que, como Heráclito y Nietzsche, cree que la vida merece ser vivida con pasión y dinamismo. Porque al final, como diría Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Que tu porqué sea el cambio, el crecimiento y la creación constante. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos desatando las cadenas del pensamiento convencional. Hasta entonces, que la filosofía te acompañe en tu devenir.